Pues como dijo Fabián, sí tengo, pido disculpas porque no tengo la mejor voz, pero intentaremos sacarlo mejor. Bueno, agradezco a la maestría la invitación para dar este seminario de problemas regionales, donde vamos a contar pues a lo largo del seminario de estos 3 días, incluida esta conferencia inicial, cuál es el trabajo que se viene desarrollando en una de las líneas de investigación del Grupo de Investigación en Comunicación, Educación y Culturas, específicamente en la línea de Comunicación y Culturas. Entonces, he titulado esta conferencia inicial Comunicación y Estudios Culturales de los efectos a las mediaciones. Digamos que es como el intento por fundamentar, digámoslo de esa manera, lo que es la propuesta de trabajo de la línea en comunicación y cultura, ¿no? Entonces, esta conferencia inicial va a tratar de hacer un acercamiento a la relación que puede haber entre comunicación y estudios culturales, cuándo se llega a esa relación y por qué sería importante y cuáles son los elementos más importantes para entender esa relación y cómo desde ahí podemos mirar problemas regionales. Y de hecho, pues se han mirado una serie de problemas sociales, culturales, pero cómo desde ahí podemos mirar problemas culturales. Bueno, se llama de los efectos a las mediaciones, un poco como por dos razones. Una es como para tratar de trazar un mapa de también lo que han sido los estudios en comunicación social, y conservando un poco lo que puede ser digámoslo así, pues la narrativa de la investigación en el campo, la comunicación que genera de desplazamientos. Pareciera que la investigación en comunicación vive desplazándose y es en sí misma también un desplazamiento de muchas otras cosas. Entonces vamos a encontrar siempre esto se trata de hacer un trazo, vamos a trazar un trayecto de los estudios en comunicación, de la investigación en comunicación, porque tiene mucho que ver con los estudios culturales. Pero para entender ese mucho tiene que ver, pues hay que de alguna manera también entender cuál ha sido la propia historia de la investigación en comunicación y entender esa intersección con los estudios culturales y eso qué le aporta a esa relación y esa relación a dónde va a parar, ¿no? Que es realmente lo significativo. En esa relación, entonces, los estudios culturales son un punto de llegada y también un punto de partida, es decir, podríamos decir que hay un antes y un después en los estudios de comunicación, después de los estudios culturales, hay un antes y un después, por muchas razones, que va a ser parte pues de lo que vamos a ver también esta tarde. Entonces, se trata de un trazo, aquí voy a contar algunas cosas muy generales, pero entiendan un poco que pues en cada una de esas cosas habría más que añadir y que profundizar. Me parece importante esta pregunta, ¿desde cuándo digamos que relativamente reciente, ¿sí? Podemos ubicarla en un tiempo específico. Y esa datación, por decirlo así, esa ubicación, pues deja mucho que ver, revela mucho de lo que implica esa comunicación, ¿no? Es en algún momento en el cual surge la preocupación por la comunicación en la sociedad. Insisto, no era que no hubiese, desde luego que la vi, ¿no? Pero estudiar la comunicación y cómo estudiarla empieza en un momento, y en un momento específico. Como les digo, pues ha habido siempre comunicación, podemos
Pero lo que se conoce como el campo de las ciencias sociales de la comunicación, pues nace específicamente en un tiempo determinado. ¿En cuál, entonces? ¿No? ¿En cuál? Entonces digamos que hay como un consenso dentro de los pensadores de la comunicación en decir que la comunicación interesó o empezó a interesar como campo del conocimiento cuando se funda, ellos lo llaman así, hablo específicamente de Armand y Michel Matelar, que han sido dos investigadores de la comunicación, cuando se funda la Sociedad de los Intercambios. Ellos hablan así, sociedad de intercambios, que podemos identificar con algunos elementos. Uno es una sociedad moderna. Digamos que la preocupación por la comunicación surge en el marco, en un escenario, en un telón de fondo mucho más amplio que es el de la modernidad. Es decir, cuando estamos hablando de la idea de un individuo que se puede expresar libremente, que es igual al otro, que tiene derechos, etcétera, etcétera, ¿sí? que concibe un Estado laico, etcétera. En ese instante es que podemos empezar a pensar la comunicación, insisto, no quiero decir que no hubiese antes, por ejemplo, no coincidirían, por decir algo, el periodismo con el nacimiento de los estudios en comunicación. El periodismo es mucho más antiguo, ¿sí? Inclusive un poco antes del nacimiento de la imprenta ya existen formas de periodismo y desde luego con la imprenta se desarrolla mucho más la industria de los periódicos, de los chismes de ciudad. Esos primeros periódicos tenían chismes de ciudad, pero aún ahí no había nacido la interrogación por la comunicación social. Bueno, desde luego que si uno pone el telón de fondo de la modernidad, inmediatamente cuelga otro que es el de la democracia, ¿no? Cuelga ese marco que es básico, porque la democracia va a permitir, por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad de empresa. La libertad de empresa y de prensa, las dos cosas tienen sentido entre una democracia y las dos cosas desarrollan también fuertemente el asunto de la comunicación. Y también el desarrollo del capitalismo. El desarrollo del capitalismo es fundamental para entender los estudios de la comunicación o por qué nos estamos preguntando por la comunicación, ¿sí? Porque el capitalismo, pues entre otras cosas, va a desarrollar la comunicación como una industria, por ejemplo, o la prensa o el periodismo como un oficio, ¿sí? Como un oficio. Y la democracia lo va a revestir, digamos, de ser una profesión liberal, protegida, etcétera, etcétera, y la idea de que la información debe ser imparcial, objetiva, todo esto que es tan afín al periodismo, pues tiene su lógica ahí. Bueno, pero he puesto ejemplos del periodismo, pero yo no quiero pensar que comunicación es solamente periodismo, pero son ejemplos que nos ayudan a pensarlo, pero no es solo eso. Bueno, y hay un escenario ahí, si hablamos de sociedad de intercambios, pues estamos hablando de un asunto global. Lo global pensamos que no empieza, digamos, con la globalización o con las discusiones sobre la globalización, sino que empieza desde el mismo instante en que es necesario hacer vías de comunicación para intercambiar productos y para intercambiar culturas y conocimiento. Son, digamos, hay una infraestructura de comunicaciones que pretende ser global, que pretende ir al otro lado del mundo para llevar o para traer, ¿no? Entonces, lo que dice Armand y Michel Matelar es que esa sociedad, que la sociedad que conocemos actualmente como pues, la sociedad mercantilista, capitalista y lo que ahora algunos llaman el poscapitalismo, etcétera, etcétera. Es decir, ahí comienza la reflexión por la comunicación, cuando los intercambios entre las personas y entre los pueblos y entre las sociedades empiezan a darse movilizados y dinamizados por una necesidad de comercio, ¿sí? De comercio. Entonces ahí la cuestión por la comunicación tiene un asidero muy importante. Y desde luego que también justo en ese instante eso podría coincidir, digamos, con el desarrollo de la industria y de la aplicación del conocimiento científico a la industria y de la aplicación del conocimiento científico al desarrollo de innovaciones tecnológicas, ¿no? En esa faceta del positivismo, ¿sí? Entonces, el desarrollo de artefactos y de aparatos que no son otra cosa más que ciencia aplicada, que van a permitir también mucho de estos intercambios, la máquina de vapor, el tren, etcétera, etcétera, ¿sí? También va a impregnar fuertemente las reflexiones de la comunicación.
Entonces, el asunto tecnológico, el asunto del medio, del canal, ¿sí? De lo tecnológico, de por dónde se da la comunicación, va a ser también un elemento que va a hacer que surja esa preocupación por la comunicación. Ahí coincide también el asunto con las metáforas o con las ideas un poco que empiezan a surgir en esa época o que a la ciencia social le permiten ir explicando cómo funciona la sociedad, ¿no? Es un poco de esta metáfora de la sociedad como órgano, ¿sí? Que se compone por órganos que están comunicados entre sí y cuya comunicación entre sí permite el correcto funcionamiento de la sociedad. Entonces por ese lado también empieza a pensarse que la comunicación es constitutiva de lo social y es importante estudiarla, y es importante estudiar cómo se da. Entonces, ese escenario claramente tiene un momento histórico que es el momento de la sociedad de masas, ¿no? Es decir, desde que surge y se desarrolla la sociedad de masas. Pues no voy a discutir ampliamente si seguimos o no en una sociedad de masas, pero digamos que podemos ubicar el nacimiento de la comunicación como campo de estudio ahí. O sea, no se estudia la comunicación si no es dentro de una sociedad de lo masivo, con todo lo que eso implica, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Hoy podríamos discutir si podemos seguir pensando que somos una sociedad de masas, algunos dicen que ya no, pero de todas maneras ya está, digámoslo, como instaurado la preocupación por la comunicación. Y lo que les decía, ese desarrollo tecnológico a gran escala, ¿no? Entonces, esos son como, digamos, ese es el telón de fondo que hace que la ciencia social se empiece a preguntar por la comunicación, con esa clave, ¿no? La comunicación es una variable clave para el control social. Es decir, esa es, digamos, la idea que predomina en las ciencias sociales y que motiva a los estudios de comunicación. Y es una preocupación por el control social, ¿no? Digamos que en primer término una sana preocupación, pero también una preocupación motivada por la sospecha de quién tiene el control, pero también por una necesidad de controlar, porque efectivamente una sociedad de masas suele salirse de control y digamos que la percepción que se tiene de la sociedad de masas en su primer momento es que hay cosas salidas de control y que es necesario controlar, o que es necesario llevar a todo el mundo ciertas cosas que son necesarias para que pueda existir una sociedad de masas, como educación, como entretenimiento, como cultura, como información, ¿no? Entonces, el asunto del control y de la comunicación, en sus dos perspectivas, digamos, como sospecha, pero como preocupación válida, también van a hacer que surjan los estudios de comunicación. Entonces, control de las masas, control de la ciudad. Esto lo pongo ahí porque es, digamos, es un episodio, es un escenario que lo permite figurar muy bien, ¿sí? Cuando empiezan a crecer las ciudades y por el desarrollo de la industrialización y del capitalismo y todo esto, digamos que las otras formas de habitar la ciudad, los anonimatos, los desconocimientos, las zonas marginales, las inseguridades, todo esto que muy bien se narra en cierta literatura, ¿sí? Por ejemplo, en las novelas de policíacas, en ciertas fisionomías, que era un género literario del siglo XIX, ciertas fisionomías, literatura de masas, ¿no? No hablo de literatura de arte, sino literatura para las masas, pues muy bien nos cuentan que las ciudades se convierten en unos espacios donde todos habitamos pero ninguno nos conocemos, donde empezamos a desconfiar el uno del otro, pero por donde empieza a pasar nuestra vida y la vida del Estado y la vida de la sociedad. Entonces esa ciudad es necesario también, digamos, controlarla, comunicarse con el ciudadano anónimo que está allá al otro lado. Entonces la comunicación en ese sentido, insisto, se vuelve importante. Y también la comunicación de los ciudadanos, es decir, el asunto de poder desarrollar un ideal de modernidad también lleva de la mano una apuesta por la comunicación, en el sentido democrático, en el sentido, ¿cómo decirlo?, liberal, hasta, bueno, no sé, habermasiano, de todos informados discutiendo alrededor de eso también, digamos que desarrolla la comunicación. Bueno, entonces, ahí, digamos, se empieza las ciencias sociales a preguntarse por la comunicación, qué tan importante es o no para la vida social, y surge un primer momento, digamos, que es el del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una escuela de la sociología
fundamentalmente tiene sus importantes trabajos en la Universidad de Chicago. Y ahí, precisamente por todo esto que pasa en las ciudades, ellos empiezan a intervenir las ciudades a partir precisamente de estudiar las formas de interacción simbólica que se dan en las ciudades, y a partir de eso estudian problemas muy concretos que pasan en las ciudades, como las pandillas, las zonas de tolerancia y todo esto. Ahí digamos que se puede uno rastrear y encontrar los primeros estudios sobre comunicación. Pero de alguna manera ese no ha sido el interaccionismo simbólico un paradigma que uno pueda decir que es dominante en los estudios en comunicación. Existieron, fueron los primeros, pero después no fueron dominantes. Porque esa era una investigación de la comunicación como interacción humana, o sea, lo que podemos construir al interactuar en un espacio determinado. Y como les decía, para los estudios en comunicación van a ser muy importantes los artefactos, la tecnología, el desarrollo tecnológico, el medio por el cual se da la comunicación, y sobre todo una comunicación a gran escala, o sea, el medio por el cual es fácil desplegar el discurso o el relato que va a permitir el control o el descontrol. Entonces, por eso el interaccionismo simbólico no se convirtió en un paradigma dominante de estudio de la comunicación, y sí se convirtieron en otros que son un poco los que yo voy a tratar de explicar aquí. Bueno, entonces, eso hace que podamos reconocer en primera instancia dos grandes perspectivas de los estudios de la comunicación y también de la cultura. Entonces voy a ir tejiendo esa relación con la cultura. Están recogidos, a mi manera de ver, muy bien en este viejo libro, es un viejo libro de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados. Perdón, es un libro del año 1965, ¿sí? Y en ese libro Humberto Eco hace en su primera parte una revisión precisamente de dos formas de entender la comunicación que se van acuñando, que él denomina la forma apocalíptica y la forma integrada, ¿sí? Pero bueno, este libro a mi manera de ver también ha sido un poco como injustamente tratado, porque si bien el libro es muy viejito, del año 65, lo que está planteando aquí Humberto Eco no es solamente decir que hay dos grandes paradigmas, sino que hay que superar dos grandes paradigmas, y propone cómo, hacia dónde deben orientarse entonces los estudios en comunicación. Y yo creo que este libro funda un tercer gran paradigma de los estudios en comunicación. Bueno, pero en ese libro entonces hay dos perspectivas que vamos a empezar entonces a mirar, y yo aspiro después volver al libro para entender pues como ese trazo de ese mapa, ¿no? Entonces hay dos grandes paradigmas que es el funcionalismo y la teoría crítica. Esos son los grandes paradigmas iniciales que hay sobre los estudios de comunicación. Bueno, el funcionalismo, digamos, podría asemejarse a lo que Humberto Eco denomina los integrados. De alguna manera, los funcionalistas ven que la comunicación masiva es necesaria para la integración de la sociedad, una sociedad que crece masivamente y que tiende a, digamos, desbordarse, descontrolarse, o sea, que no está bajo el control, ¿sí? Entonces, la comunicación masiva es una manera precisamente de poder poner en contacto, de integrar toda la sociedad, ¿sí? Entonces, ellos van a lanzar una mirada sobre la comunicación y sus medios desde esta perspectiva. ¿Cómo puede funcionar mejor la comunicación para que se logre la integración de la sociedad? ¿Sí? Ese es como el principio fundamental, ¿no? Y la otra perspectiva, que es la de la teoría crítica, piensa que si bien es cierto eso, que la comunicación y sus medios sirven para la integración de la sociedad, esa integración es sospechosa. Esa integración puede traer más bien estrategias de homogenización, ¿cierto?, de manipulación, y que en esos intentos precisamente de integrarnos a todos, ¿sí?, en el consumo de bienes y de información, lo que están haciendo en últimas es imponiendo de manera casi inconsciente una ideología que lo que termina es alienando a la masa, ¿sí?, y permitiendo que sean unos pocos, la industria cultural, como se denomina en este paradigma, quien pueda, digamos, ostentar un poder simbólico sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? O sea que en el funcionalismo vemos una perspectiva integradora,
y en la teoría crítica una perspectiva apocalíptica, ¿no? Como muy bien lo bautizó en el 65 Humberto Eco, ¿sí? Bueno, el asunto es que aunque esto es teoría, teóricamente que ya podría ser reevaluada, no, a mí me parece que sigue siendo así como pensamos muchas veces la comunicación y los medios en general, como de dos maneras, ¿no? O los medios nos manipulan o los medios nos informan, ¿no? Es decir, esto de teoría se convirtió a sentido común sobre los medios, ¿sí? Bueno, en buena medida el paradigma crítico tuvo su asidero en toda la escuela crítica de la teoría, de la escuela de Frankfurt, ¿sí? Es ahí donde surge y donde todavía remite pues la discusión, ¿sí? De Adorno y de Horkheimer, esta discusión que siempre se ha tenido de la industria cultural como el aparato encargado de establecer un dominio ideológico sobre las masas, sobre las audiencias, sobre los públicos, y a punta de vender entretenimiento, el entertainment, entonces pues la gente vive obnubilada, vive engañada y no se da cuenta realmente de por dónde es que pasa la dominación, ¿no? Por dónde es que pasa la dominación. Entonces un poco el intento de ellos es tratar de iluminar a través de la razón para que de forma racional pues esta estrategia de dominación simbólica pueda ser descubierta y no caigamos en la trampa, digamos, en el mundo oscuro como algunas veces lo denominaban, ¿sí? Eso, insisto, es un paradigma fuerte y aún muy fuerte hoy, y tiene constantes reediciones, ¿sí? Una reedición muy importante fue, por ejemplo, la de los años 70, y con este libro que fue muy importante para los estudios de comunicación, que se llamó Para leer al Pato Donald, de Armand Matelar, ¿sí? Este libro fue un libro muy clásico, muy leído en los años 70, porque ese libro decía, vea, es que a través de algo tan aparentemente inofensivo como las caricaturas, lo que hay detrás es toda una estrategia de dominación cultural que el imperio de Occidente, Norteamérica, quiere de alguna manera propagar sus valores capitalistas, y entonces uno cree que se está divirtiendo leyendo al Pato Donald y lo que está haciendo es precisamente transformándose ideológicamente, ¿no? Entonces, esta es una reedición de esa vieja teoría crítica que se denominó para el lado nuestro como estudios sobre la dependencia cultural, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero insisto, tiene sus constantes reediciones. Algo muy parecido, por ejemplo, pasa cuando hoy analizamos las redes sociales y todo este asunto, ¿no? Parece que se reedita cierta teoría crítica cuando volvemos a mirar lo que pasa con los medios y las tecnologías hoy por hoy. Estas serían, tal vez pienso yo, algunas de las categorías que quedaron fijas ahí desde el paradigma crítico y que aún solemos usar. Bueno, cultura de masas, medios masivos de comunicación, industrias culturales. Hay una cosa muy interesante, y es que Adorno y Horkheimer nunca hablaron en plural de las industrias culturales. Para ellos la industria era una sola porque todo era un aparato orquestado, era una sola, era la industria cultural en singular. Pero después, posteriormente, tomando el concepto de ellos, pues se ha hablado en plural de industrias culturales. Bueno, hoy hablamos de industrias creativas, ¿no? Pero muchas veces de la misma idea. Cultura popular, ¿sí? Es otra de las palabras o de las categorías que pudieron emerger de ese paradigma crítico, sobre todo una cultura popular pensada de manera muy, ¿cómo decirlo?, purista, ¿no? La cultura popular como el acervo, el conjunto puro de nuestras tradiciones, de lo que podría entenderse como folclore, como historia, como leyendas, y que hacía parte de nuestra memoria y de nuestro patrimonio, y que por lo tanto había que cuidar, y que eso no se podía de alguna manera tocar, ¿no? Era algo que era popular, era de todos, pero era algo como un tesoro del pasado que había que cuidar, algo muy en la perspectiva de lo patrimonial, ¿sí? Que ahora pues reeditamos, por ejemplo, en estos estudios del paisaje. De los estudios del paisaje yo espero que podamos hablar en la última parte del seminario, ¿no? Cómo mirar estos problemas desde la comunicación. Bueno, el concepto de masificación es un concepto claro de la teoría crítica, ¿no? De cómo las conciencias y el pensamiento se masifica
Más o menos la idea es la siguiente: si la industria cultural en singular funciona con la misma lógica, con la misma racionalidad con la que funciona cualquier industria. Y en ese momento, pues cualquier industria, el objetivo es ¿cuál? Pues poder generar productos para unos mercados amplios de manera más eficiente, es decir, hacer más en menos tiempo. Para hacer más en menos tiempo, pues entonces lo que hay que hacer es estandarizar los procesos y estandarizar los productos, no diferenciarlos, ¿no? Estandarizarlos para que podamos hacer más en menos tiempo. Entonces, más o menos lo que pensaba, esto es, digamos, el pensamiento más clásico de la teoría crítica, es que lo mismo sucede con los productos que son de consumo simbólico, ¿sí? Son estandarizados, ¿no? Y entonces podemos hacer más en menos tiempo y son estandarizados. Si son estandarizados, son de fácil consumo. Entonces, si son de fácil consumo, de fácil fruición, diría Humberto Eco, ¿sí? Y donde no hay que poner muchas neuronas para entenderlo, más bien están encaminados a despertar la emoción, el impacto, el consumo fluido. Eso lo dice Humberto Eco en el libro de Apocalípticos e Integrados. Entonces no hay que pensar mucho. Entonces la consecuencia de eso, dice el pensamiento clásico de la Escuela de Frankfurt, es que si no hay que pensar mucho para consumir, el resultado es una mente que no piensa mucho, un espíritu que no se esfuerza, un espíritu alienado, ¿no? Entonces el resultado de ver tanta televisión, de ver tanto cine, de escuchar tanto jazz, de leer tanta literatura popular, es la alineación del espíritu, ¿no? O sea, que el espíritu se homogeniza y entonces se pierde, digamos, todo el espíritu liberador que debería tener la producción cultural. Y por eso es fácil la manipulación, ¿no? Porque nuestras conciencias están totalmente adormecidas de tanta telenovela, televisión y producto vacío. Vean que esto que se dijo en los años 30 y 40 aún es lo que pensamos muchos pensamos que así funciona el asunto, y creo que los estudios culturales nos van a demostrar que no es tan así, o que si es así es de otra manera, pues que sí hay un problema con el poder, pero que funcione de otra manera. Y por consiguiente, pues el resultado es la imposición de una ideología dominante que generalmente es la ideología del capitalismo, ¿no? Los valores del capitalismo, otra vez en la perspectiva del Pato Donald, ¿sí? Los valores del capitalismo, del consumismo, etcétera, etcétera. Ese es el gran paradigma, el apocalíptico. El otro, el integrado, pues ha sido menos popular por estas partes del continente. Realmente en Colombia y en buena parte de Latinoamérica, cuando hablamos de estudios de comunicación, predomina el paradigma crítico, ¿sí? Predominó, pues, el paradigma crítico, fue muy fuerte en Latinoamérica. Eso tiene que ver con los proyectos políticos de esas épocas, de los 60, de los 70 y inclusive entrado a los 80. Pero digamos que el otro gran paradigma, el de los integrados, el que pensaba más en funcionalismo, está basado en lo que este señor Harold Laswell hizo, digamos, como de los primeros que investigó de manera empírica la comunicación masiva, sin el marco crítico, sino como un sociólogo que se cuestiona por qué cada día son más importantes los medios de comunicación en la gente, ¿no? Hay una anécdota muy importante que sucede por allá en los años 30, que es la anécdota de la Guerra de los Mundos, ¿no? Del programa de Orson Welles. Hay un programa de radio que se llama el Teatro Mercury, y ahí hay un director de radio, como una especie de radionovelas, que se llama Orson Welles, y ese programa lo van a cerrar. Entonces él tiene que hacer algo creativo, pues, para que no lo cierren, y se le ocurre narrar un libro de H.G. Wells que se llama La Guerra de los Mundos, pero en formato noticiero, o sea, no narrarlo dramáticamente, sino como si fuera un noticiero. Entonces él lo monta como si fuera un noticiero. Entonces cuando la gente llega a su casa desprevenidamente y enciende la radio, lo que escucha es un noticiero, y lo que escucha que le están contando es que, porque de eso se trataba el libro de H.G. Wells, los extraterrestres están atacando la Tierra. Entonces la gente escucha por radio que los extraterrestres están atacando la Tierra, y mucha gente en Nueva York, esto es verídico, sale despavorida, sale huyendo porque realmente cree que los extraterrestres están atacando la Tierra. Hay testimonios de gente que quemó sus cosas, que se suicidó, etcétera, etcétera. Al otro día a Orson Welles le tocó salir y dar explicaciones, no, venga, que esto era de mentiras, esto no era cierto, etcétera. Ese episodio, ¿sí? Ese episodio
de alguna manera como que inspira a la sociología a pensar cuál es la relación que hay entre las audiencias y los medios, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces Harold Laswell, de manera muy empírica, con ejercicios en el laboratorio, poniendo a la gente a ver y a escuchar y mirando sus reacciones a lo que ve, establece un paradigma que se convierte como el primer gran modelo de estudio de la comunicación, ¿no? El de quién, qué, a quién, en qué canal y con qué efecto, ¿no? Es decir, para estudiar la comunicación hay que hacerse esas 5 preguntas, ¿no? ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿A quién lo dice? ¿A través de qué canal y con qué efecto, ¿no? E inaugura los estudios funcionalistas de la comunicación, ¿sí? Bueno, ahí hay una historia muy larga que nos demoraríamos mucho en contarlo de por qué a esto se le llamó, bueno, esto tiene un antecedente que es la famosa teoría de la aguja hipodérmica, pero eso rápidamente entra en desuso y se rebate muy rápidamente ese modelo de que la idea de que el mensaje es supremamente poderoso y nos hace cambiar de comportamiento. Cada vez que vemos un programa nuestro comportamiento cambia, así como sucedió con la Guerra de los Mundos. Eso rápidamente, eso tiene sus matices, pues no es así, pero no voy a contar esa historia por larga. El caso es que se inaugura una corriente de investigación sobre todo de eso, ¿no? De los efectos de la comunicación masiva, porque en últimas para el control, pues lo importante son los efectos, ¿sí? Para el control de la masa lo importante son los efectos, lo que yo puedo causar con mis mensajes, lo que yo puedo provocar con mis mensajes, ¿no? ¿Cómo hago que la gente se concientice de? ¿Cómo hago que la gente haga tal cosa? ¿Cómo hago que la gente cambie su comportamiento, sus actitudes hacia? Entonces el asunto se volvió más que todo de una investigación por encargo, ¿sí? La investigación se hacía por encargo y la encargaban sobre todo los canales y las nacientes empresas e industrias del entretenimiento en esa época, ¿sí? Para saber cómo hacer sus productos más que pudieran llegar más a sus audiencias. Y desde luego también el gobierno americano patrocinó muchas investigaciones con esto. Y se usaron muchas de estas en la Segunda Guerra Mundial para cambiar, por ejemplo, para inducir el comportamiento de los soldados, para inducir el comportamiento de cierta población, etcétera, etcétera. O sea, era una investigación centrada en los efectos, cómo hacer que el mensaje fuera más efectivo, ¿no? Casi que en un sentido publicitario. De hecho, después esto dio origen a los estudios de persuasión, en los que se basa en buena medida la publicidad. Pero también tuvo una beta más sociológica, ¿no? Una beta más sociológica que dio lugar a todos los estudios de las influencias de los medios. Hasta dónde y cómo se pueden tasar y estudiar la influencia de los medios, ¿no? Y aparece los estudios de Helio Katz y de Paul Lazarsfeld que aclararon un poco la cosa y la pusieron, digamos, en el lugar donde están hoy. Hoy sabemos, desde el punto de vista funcionalista, que los medios de comunicación no tienen mayor incidencia en los comportamientos de las personas, inciden en sus percepciones, inciden en sus opiniones y de ahí posiblemente podrían incidir en sus comportamientos, pero los medios inciden en sus percepciones e inciden en sus creencias. Digamos que la versión más sintética del asunto es la teoría de la agenda setting, que establece lo siguiente. Este es como el paradigma de la teoría de la agenda setting. Dice, los medios de comunicación no nos dicen qué pensar, sino en qué pensar, ¿no? O sea, establecen una agenda de cosas, de temas, alrededor de la cual la gente opina, se ubica, ¿cierto? Se dispone, opina o no opina. Pero no es como lo pensaba Laswell en su momento, que el medio tenga la capacidad de incidir y meternos pensamientos en la cabeza. No, los medios generan más bien como la atención hacia ciertas cosas, ¿sí? Y al centrar la atención de la opinión pública y de la gente en ciertas cosas, pues desde luego que van a visibilizar unas y van a invisibilizar otras, ¿no? ¿Sí? Bueno, he hecho un recorrido ahí muy rápido por todo ese paradigma funcionalista, pero más o menos es así como funciona. Vean ustedes que con relación al crítico, aquí no hablamos de poder, aquí no hablamos de ideología, aquí no hablamos de manipulación, esas no son categorías que aquí entren en juego. Estas podrían ser algunas de las categorías que el funcionalismo privilegió. Por ejemplo, la democratización de la cultura, ¿no?
Es decir, a través de los medios masivos de comunicación, muchas más personas pudieron tener acceso a repertorios que antes eran exclusivos de élites, repertorios de contenidos, de información, de arte, etcétera, que antes solamente estaban reservados para unos pocos, ¿no? Entonces, gracias a los medios masivos de comunicación podemos escuchar una sinfonía de Beethoven, podemos leer un libro de tal o tal cosa, podemos ver el arte de alguna manera, gracias a que aparece en televisión, etcétera, ¿no? Entonces ellos no creían que los medios fueran tan nocivos, sino que los medios tenían funciones, cumplían funciones en la sociedad, o sea, eran útiles porque cumplían funciones. Básicamente 4 funciones, ¿no? Informar, o sea, decirle a la gente qué está pasando, sin lo cual la gente no podría tomar decisiones sobre muchas cosas, incluyendo las decisiones políticas, aunque hoy por hoy, bueno, sabemos que la gente no toma decisiones políticas informándose de los medios. Bueno, pero en primer término existía esa idea, ¿no? Hay que informar para que la gente sepa por lo menos qué pasa. Pero no solamente informar, sino también orientar. Y no solamente saber qué pasa, sino que darle a la gente orientación sobre qué es lo que sucede y que pueda tomar posiciones. Educar, ¿no? Transmitir cierta cultura, transmitir ciertos valores. En ese solo filón del educar cabe, por ejemplo, toda la televisión pública, toda la radio pública, etcétera, etcétera, ¿no? La televisión y los medios tienen la función de transmitir la herencia cultural, los valores patrios, los valores nacionales, etcétera, y en todas las sociedades ha habido desarrollo de medios públicos. Los medios públicos tienen en este filón su lugar. Y otra función, entretener. Entonces, es una función muy importante, entretener, ¿no? Y se empieza a reconocer el entretenimiento y el ocio como un valor importante dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, después miramos. Entonces, por eso, otra categoría importante dentro del funcionalismo es la categoría de la opinión pública, ¿sí? Porque los medios se encargan de formar la opinión pública, porque los medios pretenden reflejar la opinión pública. Bueno, hay un asunto, un mar de discusiones que también darían para otro seminario. Y de la esfera mediática, diferente de la esfera pública, pero de alguna manera los medios van construyendo esa esfera mediática, ¿no? En algún momento se decía por allá en los años 90, los medios son el nuevo ágora, ¿no? El nuevo ágora de la discusión. Ahora lo reeditan también para hablar de las redes sociales y de lo que sucede en términos de movilización política en redes sociales. El concepto de influencia también es muy importante, porque precisamente eso es lo que se espera que hagan los medios, que influencien. Ya sabemos que no influencian los comportamientos, sino las actitudes y las opiniones, y que persuadan. Y también se vuelve muy importante el concepto de información, ¿sí? El concepto de información, que tendrá unos desarrollos a la par del desarrollo también de los derechos a la libertad de expresión, primero derecho a la libertad de expresión, luego derecho a la prensa y por último el derecho a la información, ¿no? Es, digamos, lo último que se piensa alrededor de la información. La información es un bien público, por lo tanto es un derecho, por lo tanto todo ciudadano tiene derecho a producir y recibir información. Por esa razón fue que en Colombia en el 98 quitaron la tarjeta profesional para los periodistas, porque no tiene sentido en una sociedad democrática que solo unos pocos que tienen una tarjeta puedan producir información. Se supone que si la información es un derecho asociado a la libertad de la persona, cualquier persona es productora de información. Entonces, por eso cualquier persona en Colombia y en muchos otros países puede ser periodista, digamos, ¿sí? Puede producir información y recibir información, que la información es un bien público. Y desde luego otra categoría ahí es la de control, ¿no? Es muy importante dentro del funcionalismo, ¿sí? Porque los medios, insisto, como lo he repetido, pues son, digamos, aliados del control social que requiere todo Estado, toda sociedad para funcionar, para llevar a cabo sus políticas, sus proyectos, etcétera. De ahí que las legislaciones sobre los medios y sobre la comunicación pues sean de alguna manera escenarios de mucha discusión últimamente.
y por ahí tiene que ver también, por ejemplo, los controles a la web y todo esto, ¿no? Bien. Bueno, entonces, vean ustedes que son digamos, dos lugares, dos paradigmas de comprensión de la comunicación, ¿sí? Insisto, si bien muy antiguos, pienso yo que todavía tienen mucha capacidad de explicar cosas que pasan con la comunicación, ¿no? Tienen mucha capacidad de explicar. Son dos paradigmas en los cuales es claro que existe una idea de la comunicación. Si lo miramos con calmita y profundamente, aunque son, digamos, divergentes estos dos paradigmas, aunque piensan que la comunicación tiene diferentes funciones dentro de la sociedad, su idea de la comunicación es similar, ¿no? Su idea de cómo funciona la comunicación es similar. ¿Cuál es esa idea? Pues la comunicación, lo que llamamos el modelo lineal de la comunicación. Hay unos emisores que producen unos mensajes y unos receptores que responden, reaccionan de alguna manera a esos mensajes. Es decir, tanto el funcionalismo como la teoría crítica están parados sin pensarlo en el mismo paradigma, ¿sí? Y a partir de eso podemos entonces pensar que nos han propuesto unos puntos de partida para una investigación en comunicación social. Entonces, ¿cuál es el primer punto de partida? Esto es desde y más allá de estos paradigmas, ¿sí? Yo estoy contando todo esto porque es que los estudios culturales van a pensar el asunto de otra manera, pero todo esto fue muy dominante y es importante entenderlo para mirar cuál es el giro que le dan los estudios culturales. Entonces, la comunicación social tiene efectos en la sociedad, ¿sí? Y ahí es muy central la categoría de efecto, ¿sí? Porque la categoría de efecto está amarrada a la intención de quien hace el mensaje. Entonces, el efecto siempre va a estar en relación a el que realizó el mensaje. Llámese periodista, llámese industria cultural, llámese noticiero, llámese Estado, llámese lo que sea, ¿sí? Pero la comunicación social, toda comunicación social tiene efectos en la sociedad, ¿sí? Y estos efectos se dan por el influjo de los medios. Entonces, los medios de comunicación son muy importantes para los estudios en comunicación, los medios de comunicación, ¿sí? Que en la teoría crítica se van a entender desde la categoría de industrias culturales, ¿sí? Y desde el funcionalismo se van a entender como el sistema mediático, ¿sí? El sistema mediático. Pero los medios se harán muy importantes, casi que se podría transponer comunicación por estudios de medios, ¿sí? Casi que se podría transponer en un momento. Bueno, otro asunto importante es que la comunicación es parte de un sistema más amplio que incluye el sistema económico, político y cultural. Eso es una cosa muy interesante y es que si bien hay una mirada casi que, sí, hay una fijación pues por los medios, se va a entender que los medios están en relación a un sistema económico, político y cultural mucho más amplio, que los determina, que los induce, ¿cierto? En los que los medios juegan un papel. Los medios es un lugar más en la sociedad, es un sistema más dentro de la sociedad que está relacionado con estos otros sistemas. Entonces no se puede hacer un análisis mediático sin hacer un análisis económico, por ejemplo, aunque pasa mucho. Por ejemplo, no podemos hacer un análisis, perdón que vuelva a los ejemplos del periodismo, pero no podemos hacer, por ejemplo, un análisis de los periodistas sin estudiar la propiedad de los medios de comunicación, es decir, la variable económica de los medios de comunicación, a qué grupos pertenecen, quiénes son los que pautan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa multidimensionalidad de la comunicación va a ser fundamental, ¿sí? Va a ser fundamental. Porque la comunicación se va a distinguir por ser un campo multidisciplinar, ¿sí? Y eso le va a traer una serie de complicaciones. Bueno, pues eso es otra tarea. La comunicación es un instrumento, una herramienta para, ¿no? Y aquí la comunicación cae en un escenario instrumental. Vamos a mirar siempre la comunicación para otras cosas, para el desarrollo de un proyecto social, para el desarrollo de un proyecto de Estado, de un proyecto político, civilizatorio, cultural, etcétera, ¿sí?
siempre en el marco de otras cosas. Y algo que es muy importante es que en estos dos paradigmas, la cultura, en ambos paradigmas, en el funcionalista y en el crítico, la cultura es una variable que incide en la construcción del mensaje. O sea, la cultura es importante solamente porque es una variable que incide en la construcción del mensaje. Todavía la cultura no es más importante en los estudios de comunicación. Hasta ahí, la cultura es una variable. ¿En qué sentido? Pues la cultura de los espectadores, la cultura de los públicos. Si yo conozco y reconozco la cultura a la que pertenecen los públicos, pues va a hacer que mi mensaje sea mucho más efectivo, ¿sí? Por ahora la cultura solamente es importante por eso. Tendrán que pasar otras cosas para que la cultura, digamos, tenga otra dimensión dentro de los estudios de comunicación. Pero por ahora es solo una variable. Bueno, entonces es ahí donde les decía yo que volvemos al texto de Eco, ¿sí? Y por eso pienso yo que este es un texto fundante dentro de los estudios de la comunicación. Porque después de hacer todo ese recorrido, Umberto Eco lo explica muy bien, pues él en ese libro plantea, ¿sí?, un lugar de salida, es decir, pensar el asunto de una manera diferente. Entonces Umberto Eco en ese libro dice, guste o no nos guste, o sea, lo que está diciendo es, así sea usted funcionalista o así sea usted teórico crítico, ¿sí?, guste o no nos guste, la cultura de masas está ahí. Es decir, no es una cosa, los teóricos críticos esperaban poder superar superar la cultura de masas, ¿no? Por este asunto de iluminar la razón. Pero Humberto Eco dice, no va a desaparecer, ¿no? Pero también le dice a los funcionalistas, pero tampoco es la panacea, tampoco es el modelo de sociedad. Está ahí y punto, ¿sí? La cultura de masas está ahí y hay que asumirla. Entonces Humberto Eco plantea más bien una revaloración de los textos de la cultura de masas, o sea, revalorar, darle valor a los textos de la cultura de masas, ¿no? Lo que él llama reconocer la estética del mal gusto. Hay un capítulo en ese libro que se llama así, la estética del mal gusto. O sea, empezar a mirar en los productos de la cultura de masas estéticas, ¿sí? Claro, eso implica bajarse de una idea de estética, ¿no? Bajarse de la idea de estética que tenía Adorno, Horkheimer, como la expresión sublime del espíritu humano, la objetivación de lo inobjetivable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Humberto Eco dice, no, hay un etos en lo masivo, ¿sí? Hay un etos. De alguna manera pienso yo que lo que hace Humberto Eco es darle una continuidad a un estudio que ya Walter Benjamin, siendo de la misma teoría crítica, había iniciado por allá en los años 40, ¿no? ¿Sí? O sea, es una continuación de las derivas estéticas de Walter Benjamin, porque Walter Benjamin, a diferencia de Horkheimer y Adorno, posa su mirada sobre la cultura de masas, en principio no para criticarla, sino para reconocer lo que él llama ahí un nuevo sensorium, lo llama así Walter Benjamin. Podríamos pensar eso hoy como una nueva sensibilidad. Es decir, hay una sensibilidad en la cultura de masas. Si somos capaces de reconocer que hay sensibilidad en la cultura de masas, estamos diciendo que no todo en la cultura de masas fue dominación y enajenación, sino que hay sensibilidad en alguna manera, ¿no? Es algo así como si estuviéramos descubriendo vida en otro planeta, ¿no? Nunca nos imaginamos que la cultura de masas pudiera tener algo bueno, algo de vida. No, pues sí hay de alguna manera algo hay que descubrir. Entonces creo que el primero que lo descubre claramente y lo pone por explícito es Humberto Eco con este libro, ¿sí? Con la estética del mal gusto. Y entonces, pero bueno, Humberto Eco pues es un filósofo, es un esteta y entonces que venía desarrollando toda una teoría semiótica, de la semiótica, y él aplica todo el paradigma semiótico al estudio de los textos de la cultura de masas. Entonces él va a ser digamos, la figura más clara y predominante, no la única, pero la más clara y predominante, que se va a tomar la tarea de estudiar en serio, desde una perspectiva estética y semiótica, el cine, la televisión, la telenovela, el cartel, el afiche, el programa de radio, cosas que antes no se consideraban con valor estético,
él las va a tomar en serio y va a empezar a estudiarlas desde una perspectiva estética, ¿sí? ¿Para qué? Para revelar ese ethos que hay ahí en la cultura de masas, ¿sí? Para revelar ese ethos que hay ahí. Él empieza estudiando la literatura de folletín, que eran unos libros que en el siglo XVIII aparecían junto con los periódicos. Eran pequeñas historias que se entregaban por partes a los lectores de los periódicos y tenían la característica de que eran historias que siempre dejaban el final inconcluso, ¿no? Pues para que el lector comprara el periódico para leer la historia y el periódico se vendiera. Entonces se consideraba una literatura, digamos, vulgar, en todo el sentido de la palabra, del pueblo, vulgar. Entonces él empieza haciendo los estudios de esa literatura y Humberto Eco descubre en eso el género del melodrama y la relación que hay del melodrama con la cultura popular y con la cultura de masas, ¿sí? Haciendo esos estudios de la novela de folletín, de la novela por entregas, ¿no? Que se narra, que se cuenta por sus personajes, cómo se construyen, cuáles son los rasgos culturales de esos personajes, etcétera, etcétera. Yo digo que son las derivas estéticas de Benjamin porque ya Walter Benjamin había hecho algo parecido a eso con la literatura policíaca, ¿sí? Y con las fisionomías. Las fisionomías era un tipo de literatura también vulgar, que se consideraba vulgar, que consistía un poco como en describir a la gente. Entonces era una literatura que se vendía mucho porque hacía descripciones muy gráficas, burlescas de la gente en la ciudad, de la gente en los pasajes, de la gente en el metro, en el tranvía, ¿sí? Entonces esas descripciones burlescas muy detalladas, Benjamin las estudió como un texto de la cultura de masas. Dice Benjamin que esas fisionomías dieron lugar a la novela policíaca, ¿no? Al género policíaco, de la novela policíaca, que es un género que se caracteriza ¿por qué? Porque siempre hay que encontrar la identidad de un asesino. O sea, una novela policíaca consiste en que un detective, un investigador privado utiliza sus recursos, su inteligencia para descifrar la identidad de un asesino y del asesino solamente conocemos pequeños indicios que va dejando por ahí, pero no conocemos su identidad. Entonces Benjamin lee en eso todo el problema del reconocimiento que tiene la masa, de una masa que no se puede reconocer a sí misma porque es anónima. Entonces, leyendo libros policíacos, la masa va tramitando el problema de su autodesconocimiento, dice Benjamin, ¿sí? De su autodesconocimiento. Entonces, por eso la novela policíaca tiene tanto éxito y se vende tanto, porque en el fondo está tramitando culturalmente ese problema del autorreconocimiento. Es como si la trayectoria del detective, que consiste en develar la identidad secreta, fuera la misma trayectoria del lector, que en su cotidianidad lo que quiere es descubrir quién es, en últimas, ¿no? Es lo que vive el hombre en la masa, quién soy y para dónde voy. Entonces, ya para terminar, en ese momento entonces se inicia un tercer paradigma diferente del funcionalista y del crítico, que es el semiótico, que es el de develar precisamente toda digamos, la trama de significados que tienen los textos de la cultura de masas, porque en esa trama de significados pueden estar las huellas de experiencias concretas, ¿sí? De experiencias de subjetividades, diríamos hoy, de sensibilidades, etcétera, a través de los textos, ¿sí? No obstante, esos tres paradigmas, pues, se van descubriendo algunas limitaciones en los estudios de comunicación, que son las que están aquí. ¿Cuáles son? La primera, pues, están los medios, están los mensajes, pero hasta el momento no sabemos qué pasa con los sujetos de la comunicación. O sea, la comunicación estudia los medios, estudia los mensajes, las estructuras, pero no sabemos qué pasa con los sujetos de la comunicación. En especial, las audiencias. Hasta ahora las audiencias han sido invisibles en los estudios de comunicación. Cuando digo hasta ahora me refiero hasta este momento, ¿sí? Hasta este momento.
¿no? No quiero decir actualmente, sino hasta este momento, las audiencias han sido invisibles, ¿no? En los estudios de comunicación se reconoce la cultura de élite, la cultura popular y, gracias a todo este desarrollo de Humberto Eco, la cultura de masas, ¿cierto? Pero no la contracultura, y sobre todo la contracultura que se empieza a formar en los años 60, ¿sí? Y tampoco los movimientos sociales, también han sido, no aparecen en los estudios de comunicación, ¿no? Ni las audiencias. Es un hecho que el sistema mediático ha crecido mucho, ¿sí? Y crece cada vez más, ¿no? Pero no así, digamos, la comprensión de los sujetos de la comunicación, ¿sí? Entonces hay un momento en los años 80 que es significativo, que es cuando aparece este informe McBride. Las Naciones Unidas le encarga a este señor hacer una investigación sobre el estado actual en los años 80 del sistema informativo mundial, es decir, cuántos canales de información hay, cuántas empresas, a quién le pertenecen, etcétera, y dar unas recomendaciones. Y él hace el estudio y ante las Naciones Unidas dice lo siguiente, dice, el resultado del estudio es que la información en el mundo se concentra en unos pocos. Entonces, en unas pocas empresas y en unos pocos lugares que son los que producen la mayor cantidad de información que el resto del mundo consume. O sea, que podamos dividir el mundo en unos pequeños productores de información, de contenidos, y en una gran masa o audiencia de consumidores que no producen y que no tienen nada que ver con la producción de información y de contenidos. Estamos hablando de los 80, ¿sí? Entonces él dice que las Naciones Unidas y en general todos los estados deben tratar de promover políticas para la democratización de los medios masivos de comunicación y de los sistemas de información global, ¿sí? Para que la producción de información y de contenido no se concentre en unos pocos. Bueno, pues no le hacen caso, ¿sí? Entonces el informe se archiva. Y lo que pasa es todo lo contrario a lo que McBride dice. A partir de ese momento, más bien el sistema de producción mediática mundial se convierte en el mejor negocio que puede haber, ¿no? Y entonces hay un desarrollo acelerado de medios y de sistemas de información, entiendan ustedes, video, satélite, internet, celulares, etcétera, y más bien lo que el informe McBride pretendía, que era la democratización, se concentra más bien en pocas empresas o industrias, ¿no? O sea, que sucede todo lo contrario. Y eso coincide con la caída del mundo socialista, ¿sí? Coincide con la caída del mundo socialista. Entonces, el sistema mediático mundial queda más bien al influjo y al control del mercado y de la industria, ¿sí? En un sentido totalmente, digámoslo, mercantil. Entonces, no existen las audiencias en los estudios de comunicación, no existen los sujetos de la comunicación y más bien lo que se amplía es el escenario del consumo de información y el consumo de contenidos en el mundo, ¿sí? Entonces, esas dos situaciones son las que van a permitir que llegue de una manera, digámoslo, crítica, no en el sentido de la teoría crítica, pero sí de una manera crítica, los estudios culturales, ¿sí? Los estudios culturales van a llegar a llenar ese vacío en los estudios de comunicación, ¿sí? Sumado al tema, pero que yo creo que ustedes lo tienen muy claro, de la crisis en las ciencias sociales, ¿no? Que también va a permitir obviamente el desarrollo de toda la escuela de los estudios culturales. Pero en términos de comunicación, los problemas que va a explicar o que se van a poder explicar desde los estudios culturales es precisamente los juegos de apropiación de la información y de los contenidos que hacen los públicos y las audiencias. Y cómo en esos juegos de apropiación, ¿sí?, como lo planteaba Humberto Eco, dejan evidenciar sus experiencias culturales, ¿sí? Evidencian sus experiencias culturales. Entonces, para los estudios culturales, ver televisión ya no va a ser, como lo pensaba el funcionalismo,
simplemente una necesidad de información, no, ni como lo explicaba la teoría crítica, un momento de alienación ideológica, no. La televisión, ver televisión va a ser, por ejemplo, un momento de reconocimiento de demandas sociales o un momento de reconocimiento de búsquedas, ¿sí? Y de procesos de identificación de ciertos grupos poblacionales o de ciertos sectores de la sociedad muy específicos que no encuentran en otro lugar esas formas de expresar sus experiencias y sus subjetividades, ¿sí? Entonces, en ese punto es que los estudios culturales van a plantear que el consumo, en esta perspectiva, digamos, tan dramática, el consumo sirve para pensar, ¿no? Como decía Michel de Certeau, el consumo sirve para pensar. Es decir, que hay que dejar de mirar el consumo de productos culturales como una actividad simplemente de reproducción de un sistema ideológico para mirar el consumo de productos culturales como un lugar de contradicciones sociales, ¿sí? De contradicciones sociales, donde al mismo tiempo que se da la reproducción se puede dar la resistencia, ¿sí? Se puede dar la resistencia, ¿no? Y eso caracteriza en buena medida los estudios culturales en comunicación. Sí, yo creo que ya. Sí. Sí, yo apenas vine a hablar de estudios culturales al final. Lo que hice fue plantear eso. Y sí, ahí, por ejemplo, para la teoría crítica, la idea de cultura es clara, que se refiere a el producto sublime. No tiene nada que ver con lo que tú planteabas sobre cultura. Para la industria, para la teoría crítica, la cultura es eso. Y también para el funcionalismo. Ellos no van a entrar a debatir qué es la cultura. Por eso les decía, la cultura es una variable más, pero no hay ningún desarrollo de eso. Y desde luego que los estudios culturales, ya entrado en materia, dentro de los estudios culturales de comunicación, sí hay una discusión y se entiende la cultura más en la perspectiva como tú lo planteabas. Yo espero que en el transcurso de la tarde un poco eso quede claro, sobre todo cuando hagamos zoom un poquito en ese texto de Hall, de codificar y decodificar, que es lo que vamos a hacer. Un zoom ahí para mirar ese concepto de cultura. Y desde ese punto de vista, a ver, yo consideraría que, por ejemplo, la perspectiva de Benjamin son estudios culturales. Lo que hizo Walter Benjamin son estudios culturales. Lo mismo un poco también en algunos trabajos de Humberto Eco. Lo que pasa es que igual sucedió, digamos, con ciertos estudios de comunicación en Latinoamérica. Se hacen sin el rótulo de ser estudios culturales, ¿sí? Pero, por ejemplo, los estudios de consumo cultural están en la perspectiva de los estudios culturales. No se podrían considerar estudios de la cultura, sino estudios culturales, porque ahí hay una pregunta por el poder, precisamente porque es la pregunta de cómo se reproduce o se resiste al poder a través del consumo cultural, ¿sí?
Ujú. Yo sí defendería esa idea de que son estudios culturales porque creo que hay una pregunta por el poder y por las apropiaciones que se hacen de los productos, de diferentes textos y productos culturales. Creo que precisamente lo que sucedió en muchos de los estudios culturales en comunicación, sobre todo en la perspectiva americana, ¿sí? Es que se perdió esa perspectiva del poder. Entonces caímos en muchas descripciones de la cultura popular, pero que no comprometían nada. Ahí podríamos estarnos acercando a estudios de la cultura popular o de la cultura de masas, pero sin una perspectiva de poder. Yo pienso que lo de las genealogías es, digamos, una metodología, pero ahí podrían haber otras, se podrían hacer muchos estudios culturales sin hacer genealogías, en donde tú puedes rastrear las relaciones de poder o los conflictos que hay de reproducción o producción de sentido y las luchas que hay en eso. Yo pensaría eso, ¿no? ¿Sí? No creo que sea lo uno por lo otro, ¿no? Pero sí reconozco y se reconoce hoy por hoy que en los estudios culturales en comunicación se abandonó esa pregunta por el poder y todo quedó en descripciones muy densas, digamos, pero sin ningún cuestionamiento, ¿no? Sí, digamos que en muchos estudios de audiencia, digamos que lo que más entra a revitalizar los estudios culturales en el campo de la comunicación son los estudios de audiencias, o lo que se podría llamar estudios de audiencias. Desde luego que podríamos pecar, digamos, de injustos al decir que los estudios culturales estudian las audiencias solamente, no les interesan las audiencias por las audiencias, sino precisamente los procesos que hay allí que hacen las audiencias de apropiación de productos culturales, de cómo algo más amplio que el simple circuito comunicativo se reproduce o se resiste allí, ¿sí? Pero en el momento de consumir, de ver televisión y todo lo que implica esa práctica, ¿no? Bueno, y en ese sentido, digamos que los estudios culturales sí fueron muy críticos. Los estudios culturales en comunicación desarrollaron metodologías muy específicas y fueron muy críticos con esas mismas metodologías, ¿sí? Las propusieron, las abandonaron, las cuestionaron, etcétera, etcétera, ¿no?
Y de eso dio resultado, por ejemplo, a temas como la etnografía de audiencias y por qué eso ya no, ¿sí? ¿Cómo llegamos a la etnografía de audiencias? Pues no, ya no podemos hacer etnografías de audiencias, entonces hagamos estudios de las mediaciones, etcétera, ¿sí? Sí hay, digamos que en eso, un recorrido, un músculo que permitiría mirar eso, ¿sí? Pues yo conozco varios, digamos, los trabajos que, bueno, hay un trabajo nodal que es el de Guillermo Zunkel, que ha tenido ya dos reediciones, en el 98 y en el 2006, sobre el consumo cultural en América Latina. Ahí tú encuentras todos esos, tanto, digamos, los presupuestos teóricos como, como un catálogo de investigaciones contemporáneas que ya incluyen en la última reedición, por ejemplo, estudios culturales sobre nuevas tecnologías y internet y trayectos de la vida urbana y todo esto, ¿no? Guillermo Zunkel, el consumo cultural en América Latina. Guillermo Zunkel es pues sí, digamos, un investigador, él es chileno y él ha trabajado mucho el tema de prensa popular desde los estudios culturales, ¿no? ¿Qué media la prensa popular en los sectores populares? ¿Desde dónde se lee la prensa popular y qué pasa con esa prensa? El que hubo, lo que llamaríamos aquí el que hubo, eso que está mediando en términos de poder, digamos, de representación. Y recientemente está el trabajo de Omar Rincón, de Jorge Iván Bonilla, de Mónica, no me acuerdo el apellido ella, de la Universidad de Antioquia, en Colombia, por ejemplo, de las audiencias contemplativas a los productores conectados, donde ya se está pensando, bueno, cómo asumir el asunto de los prosumidores, si eso tiene algún lugar en la investigación o no. Ahí hay algunas ideas, yo tengo las mías, pero bueno, ahí hay algunas ideas sobre eso. Pero ahí también hay un buen estado del arte de los estudios culturales allí, de las investigaciones en comunicación desde la perspectiva de los estudios culturales. Y hay un texto, yo no conozco otro texto, aunque digamos que tiene sus años, pero es un buen compendio, el de James Curran, Demi Morley y todos ellos, que se llama Comunicación y Estudios Culturales. Ahí hay recogidos algunos artículos de Hall y de todos ellos, donde también se plantean todo el problema marco teórico de los estudios culturales, y hay también un catálogo de investigaciones que se hacen en el marco de los estudios culturales. Se llama así, Comunicación y Estudios Culturales, es un texto de PAI 2, más o menos. Como textos, pues, como…
Sí. Sí, lo que yo pensaría es que yo me apegaría, digamos, a lo que hay. Y, y lo que hay es que los estudios culturales en comunicación están muy ceñidos a las prácticas de apropiación de los productos culturales. ¿Sí? Lo que tú estás planteando ya tiene que ver, digamos, con otras derivas de la comunicación, más allá de los estudios culturales, ¿cierto? Que tiene que ver con la cultura, es decir, como tres cosas diferentes: la comunicación, los estudios culturales y la cultura, ¿no? Pero lo que llamamos estudios culturales en comunicación, ese pedacito, digamos, estudios culturales en comunicación, está ceñido a los juegos de apropiación de los productos culturales, ¿sí? Ahí. Pero desde luego que hay una relación comunicación-cultura más allá de los estudios culturales que pasa precisamente por otras dimensiones de la comunicación que tiene que ver digamos, con el reconocimiento, con las mediaciones, con intervenciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Que, que, que evidentemente constituyen un campo de acción y de conocimiento de la comunicación. Por ejemplo, la manera como, por ejemplo, Sandra Mazzoni entiende la comunicación estratégica, la entiende como una conversación que se da en la cultura. Entonces, lo que hace un comunicador estratégico es diseñar escenarios de conversación, ¿sí? Ahí hay una relación comunicación-cultura que está más allá de los estudios culturales, pero que tiene que ver con una propiedad de la comunicación que es necesariamente digamos, su transformación, su necesidad de intervenir y de transformar, ¿no? Lo otro es un escenario de comprensión de una serie de problemas que se dan en los estudios culturales y comunicación. Pero la comunicación es un poco más allá, la comunicación como que también implica intervenir y transformar. Sí, yo trato de entender tu pregunta por ahí, ¿sí? Pero para responderla sanamente, yo me apegaría a lo que hay. Lo que hay es, los estudios culturales en comunicación están fijados en mirar eso, cómo en la apropiación de productos culturales se reproducen o se resisten formas de poder. ¿Sí? Los medios de comunicación a los estudios culturales.
No bueno, yo en principio no sabría decir. Yo me imagino la pregunta, perdóname si te malinterpreto, digamos, ¿cómo ha podido impactar los estudios culturales en comunicación a los mismos medios? Es decir, ¿qué han podido transformar allí? Porque sí, gracias a los estudios culturales en comunicación, podemos saber muchas más cosas sobre las audiencias, por ejemplo, sobre el circuito comunicativo, lo que llamaba Hall el circuito de producción, circulación. Sí podemos saber más cosas. No sé hasta qué punto esas cosas que sabemos han sido tenidas en cuenta por las industrias y por los medios para, no sé, rediseñar sus mensajes, etcétera. No sé si eso ha sido o no. Sí sé que eso sirvió en algún momento, a mediados de los 90, para reformular en algunos países de Latinoamérica políticas de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Y en Colombia se intentó de alguna manera trabajarle, sobre todo después de sí, a mediados de los años 90, la segunda parte de los años 90, tratar de construir políticas de comunicación o de comunicación y cultura, ¿sí? Y entonces un poco la concepción que existe en algunos países nuestros latinoamericanos de la televisión multicultural, ¿no? De tratar de hacer, por ejemplo, una televisión pública intercultural, es el resultado un poco de lo que los estudios culturales descubrieron en términos de qué era lo que pasaba con los contenidos, qué era lo que pasaba con un programa educativo cuando era recepcionado en un barrio tal, ¿sí? Cuando había unos procesos de recepción en un barrio, pues no pasaba nada de lo imaginado. Entonces eso sí llegó a pensar. Y creo que, bueno, no sé, por ejemplo, Colombia tiene una buena televisión cultural. Entonces, si tú miras los contenidos, ahí hay unas cosas que obedecen, digamos, un poco a esas discusiones que se hicieron sobre la televisión pública en los años 90. No todo y no como quisiéramos, pero hay algo ahí, ¿no? Por lo menos no es una televisión, por lo menos no es una televisión donde los contenidos provengan todos del mismo lugar, ¿no? Hay un reconocimiento de actores, etcétera, etcétera, ¿sí? Que podría venir de ahí.